Pensemos en esto por un momento. ¿Qué pasaría si el aire, el mismísimo aire que respiramos, estuviera sembrando las semillas de enfermedades como el Alzheimer en nuestros cerebros? Y no en la vejez, sino desde la infancia. Pues, un nuevo y alarmante estudio científico sugiere justo eso. Normalmente vemos estas enfermedades como algo, pues lejano, ¿no? Un problema de la tercera edad. Pero este estudio nos obliga a hacernos una pregunta que es, la verdad, bastante incómoda. ¿Y si el peligro no estuviera en los genes o en el estilo de vida, sino en cada bocanada de aire que damos? Empezando desde que somos niños. Para entender esto, teníamos que viajar al corazón de la Ciudad de México. Es que justo ahí, en medio del bullicio de una de las ciudades más pobladas del planeta, un grupo de científicos descubrió algo que simple y sencillamente no debería ser posible. A ver, imaginemos la escena. Se le hace una autopsia al cerebro de un niño o de un joven que falleció en un accidente. Lo último que uno esperaría encontrar son las mismas placas y nudos de proteínas que definen el Alzheimer en una persona de 80 años. Bueno, pues eso es exactamente lo que encontraron. Cerebros muy jóvenes ya con las cicatrices de una vejez prematura. Y ojo, no estamos hablando de una sola enfermedad, no. Es como si el cerebro estuviera siendo atacado en 4 frentes. A la vez, encontraron las huellas del Alzheimer, del Parkinson, de la ELA y de otra demencia degenerativa, todo en los mismos cerebros jóvenes. Esto es algo que la ciencia médica nunca había visto. Es, digamos, un cóctel tóxico de patologías que desafía todo lo que creíamos saber. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el origen de este ataque neurológico tan devastador y sobre todo tan temprano? La respuesta, según los investigadores, no estaba oculta en un virus extraño ni en un defecto genético. No, estaba suspendido en el aire, a la vista de todos. Lo que estamos viendo aquí es básicamente la prueba del delito. Esta gráfica nos muestra los niveles de partículas de contaminación súper finas, las que llaman PM2.5, que son tan, pero tan pequeñas que se meten hasta lo más profundo de los pulmones. Esa línea roja marca el límite de seguridad. Como podemos ver, por casi 30 años, la gente de la Ciudad de México ha estado respirando aire que excede ese límite, y no por poquito, sino de forma constante y masiva. Y esa contaminación no es algo abstracto, ¿eh? Se puede ver, se puede tocar, se asienta como un polvito oscuro y magnético, lleno de metales que vienen de los escapes de los coches y de las chimeneas industriales. Este mapa nos enseña dónde se concentra más. Las zonas azules son las más tóxicas. Hay que pensar en esto como la huella digital que el veneno va dejando sobre la ciudad. Y aquí es donde la investigación da un giro aterrador. A ver, si estas partículas de metal están en las calles, ¿será que pudieron cruzar la barrera final y entrar a nuestros cuerpos? La respuesta que encontraron los científicos fue un sí, así, rotundo. Por primera vez en la historia, identificaron estas mismas partículas industriales no en los pulmones, sino alojadas en lo más profundo del tejido cerebral humano. Ahora sí, vamos a la prueba irrefutable, la evidencia que conecta directamente la contaminación con el daño cerebral. Los propios científicos la llaman, y con muchísima razón, una carga mortal. El culpable tiene nombre y apellido: nanopartículas magnéticas. Son pedacitos de metal de la contaminación, pero tan absurdamente pequeños que nuestras defensas naturales, pues no pueden detenerlos. Los inhalamos y son como polizones microscópicos. Viajan de los pulmones a la sangre y de ahí toman una autopista directa a nuestro cerebro, donde se instalan como si fuera su casa. Y lo más alarmante es de qué están hechos estos invasores. O sea, no son elementos que deberían estar en el cuerpo. Son restos de la industria pesada. Hierro, titanio, incluso mercurio. Y los encontraron dentro de las propias neuronas. Es la prueba definitiva de que el mundo industrializado de afuera está literalmente invadiendo nuestro santuario más íntimo, que es el cerebro. Y esta invasión no se espera a que seamos adultos, para nada. Cada línea en esta gráfica es una persona joven. Pero fijémonos en las de hasta arriba. Pertenecen a un bebé de 11 meses y a un niño de 3 años. Imagínense, desde sus primeros meses de vida, sus cerebros ya estaban acumulando estas partículas magnéticas. Es una exposición que empieza literal con la primera respiración y dura toda la vida. Ok, entonces ya sabemos que las partículas están ahí, pero ¿qué es lo que están haciendo exactamente? El siguiente hallazgo del estudio es quizá el más revolucionario y, la verdad, el más aterrador de todos. Uno podría pensar que estas partículas, una vez que se meten al cerebro, pues ahí se quedan quietecitas, como si fueran pedacitos de metralla inerte. Por mucho tiempo esa fue la suposición. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si estuvieran haciendo algo más? Bueno, pues los científicos hicieron un experimento extraordinario.
Le aplicaron un campo magnético a las muestras de cerebro y descubrieron algo increíble. Algunas partículas ni se inmutaron, eran como rocas, inertes. Pero otras reaccionaron de forma súper violenta. Hay que imaginar una brújula volviéndose completamente loca. Estas partículas se retorcían y giraban sobre sí mismas con una fuerza brutal. Y aquí lo podemos ver en acción. Cada círculo es una región del cerebro. Si nos fijamos en los diagramas del chico de 16 años, vemos que en algunas zonas las partículas están quietas, pero en otras, como el tálamo, esas líneas rojas nos muestran un movimiento caótico, violento. Esas partículas no están para nada quietas, están literalmente danzando y retorciéndose dentro del tejido de las neuronas. Y este es el punto clave. Estas partículas no son simples inquilinos, son armas microscópicas. Como son sensibles a los campos magnéticos que nos rodean, desde los celulares hasta los cables de luz, estas partículas giran y vibran, destrozando las estructuras tan delicadas que hay dentro de nuestras células cerebrales desde adentro. Son literalmente bolas de demolición a escala nanométrica. Ahora vamos a alejarnos un poco de la escala microscópica para entender por qué este descubrimiento que se hizo en una sola ciudad es en realidad una advertencia súper urgente para todo el planeta. Porque claro, no estamos hablando solo de la Ciudad de México. Miles de millones de personas en casi todas las grandes ciudades del mundo respiran un aire con niveles de contaminación muy parecidos o a veces hasta peores. Lo que antes parecía un problema local, de repente se convierte en una potencial crisis de salud pública a escala global. Los propios autores del estudio no dejan lugar a la menor duda. Sus palabras finales son un grito de alarma y dicen: son una carga cerebral fatal en cerebros de niños, una amenaza prevenible. Claramente nos estamos envenenando. Híjole, es difícil imaginar una conclusión más directa y, la verdad, más sombría. Así que todo esto nos deja con una última reflexión. La próxima vez que veamos esa capita gris sobre el horizonte de una ciudad, la pregunta ya no será solamente qué estamos respirando, sino qué estamos permitiendo que se construya, partícula a partícula, dentro de lo más preciado que tenemos, que es nuestro cerebro.